Creed en sus profetas. Miércoles 25 de septiembre 2024, Lucas 13. Llamado al arrepentimiento. En aquella misma ocasión, algunos estaban allí contándole de ciertos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Piensan que estos galileos, porque padecieron estas cosas, habrán sido más pecadores que todos los galileos? Les digo que no, más bien, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que ellos habrán sido más culpables que todos los hombres que viven en Jerusalén? Les digo que no, más bien si ustedes no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. Parábola de la higuera estéril. Entonces dijo esta parábola: Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo halló. Entonces le dijo al viñador: He aquí ya son 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo hallo. Por tanto, córtala. ¿Por qué ha de inutilizar también la tierra? Entonces él le respondió diciendo: Señor, déjala aún este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto en el futuro, bien, y si no, la cortarás. Jesús sana a una mujer encorvada. Jesús enseñaba en una de las sinagogas en el sábado, y aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacía 18 años andaba encorvada, y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Y respondiendo el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, decía a la gente: 6 días hay en la semana en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en estos días y sean sanados, y no en el día de sábado. Entonces el Señor le respondió diciendo: Hipócrita, ¿no desata cada uno de ustedes en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y ésta, siendo hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido atada por 18 años, ¿no debía ser librada de esta atadura en el día de sábado? Cuando él decía estas cosas, todos sus adversarios se avergonzaban, y todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que él hacía. Parábola del grano de mostaza. Por lo tanto, él decía: ¿A quién es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se convirtió en un árbol, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Parábola de la levadura. Otra vez dijo: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en una gran cantidad de harina hasta que quedó leudado. La puerta estrecha de la salvación. Jesús pasaba por las ciudades y aldeas enseñando y caminando hacia Jerusalén. Entonces alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes afuera comenzarán a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. No les conozco de dónde son. Entonces comenzarán a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero les hablará diciendo: No les conozco de dónde son. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Allí habrá llanto y crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y a ustedes echados fuera. Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. En la misma hora llegaron ciertos fariseos y le dijeron: Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Él les dijo: Vayan y díganle a ese zorro: He aquí echo fuera demonios y realizo sanidades hoy y mañana, y el tercer día termino. Sin embargo, es necesario que yo siga mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos, debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí la casa de ustedes es dejada desierta. Les digo que no me verán más hasta que venga el día cuando digan: Bendito el que viene en el nombre del Señor. El deseado de todas las gentes. Capítulo 56. Cristo purifica de nuevo el templo. A la mañana siguiente,
el Sanedrín consideró de nuevo qué conducta debía adoptar para con Jesús. 3 años antes habían exigido una señal de su carácter mesiánico. Desde aquella ocasión, él había realizado obras poderosas por todo el país. Había sanado a los enfermos, alimentado milagrosamente a miles de personas, caminado sobre las olas y aquietado el mar agitado. Había leído repetidas veces los corazones como un libro abierto. Había expulsado a los demonios y resucitado muertos. Antes, los gobernantes le habían pedido evidencias de su carácter de Mesías. Ahora decidieron exigirle no una señal de su autoridad, sino alguna admisión o declaración por la cual pudiera ser condenado. Yendo al templo donde estaba él enseñando, le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Esperaban que afirmase que su autoridad procedía de Dios. Se proponían negar un hacer total, pero Jesús les hizo frente con una pregunta que al parecer concernía a otro asunto e hizo depender su respuesta a ellos de que contestaran esta pregunta. El bautismo de Juan, dijo, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Los sacerdotes vieron que estaban en un dilema del cual ningún sofisma los podía sacar. Si decían que el bautismo de Juan era del cielo, se pondría de manifiesto su inconsecuencia. Cristo les diría: ¿por qué entonces no creísteis en él? Juan había testificado de Cristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si los sacerdotes creían el testimonio de Juan, ¿cómo podían negar que Cristo fuese el Mesías? Si declaraban su verdadera creencia, que el ministerio de Juan era de los hombres, iban a provocar una tormenta de indignación, porque el pueblo creía que Juan era profeta. La multitud esperaba la decisión con intenso interés. Sabían que los sacerdotes habían profesado aceptar el ministerio de Juan, y esperaban que reconocieran sin reservas que era enviado de Dios. Pero después de consultarse secretamente, los sacerdotes decidieron no comprometerse. Simulando ignorancia, dijeron hipócritamente: no sabemos. Ni yo os digo con qué autoridad hago esto, dijo Jesús. Los escribas, sacerdotes y gobernantes fueron reducidos todos al silencio. Desconcertados y chasqueados, permanecieron cabizbajos, sin atreverse a dirigir más preguntas a Jesús. Por su cobardía e indecisión, habían perdido en gran medida el respeto del pueblo, que observaba y se divertía al ver derrotados a estos hombres orgullosos y henchidos de justicia propia. Todos los dichos y hechos de Cristo eran importantes, y su influencia había de sentirse con intensidad que iría en aumento después de su crucifixión y ascensión. Muchos de los que habían aguardado ansiosamente el resultado de las preguntas de Jesús serían finalmente sus discípulos, atraídos a él por sus palabras de aquel día lleno de acontecimientos. Nunca se desvanecería de sus mentes la escena ocurrida en el atrio del templo. El contraste entre Jesús y el sumo sacerdote mientras hablaron juntos era notable. El orgulloso dignatario del templo estaba vestido con ricas y costosas vestimentas. Sobre la cabeza tenía una tiara reluciente. Su porte era majestuoso. Su cabello y su larga barba flotante estaban plateados por los años. Su apariencia infundía terror a los espectadores. Ante este augusto personaje estaba la majestad del cielo, sin adornos ni ostentación. En sus vestiduras había manchas del viaje. Su rostro estaba pálido y expresaba una paciente tristeza. Pero se notaban allí una dignidad y benevolencia que contrastaban extrañamente con el orgullo, la confianza propia y el semblante airado del sumo sacerdote. Muchos de los que oyeron las palabras y vieron los hechos de Jesús en el templo le tuvieron desde entonces por profeta de Dios. Pero mientras el sentimiento popular se inclinaba a Jesús, el odio de los sacerdotes hacia él aumentaba. La sabiduría por la cual había rehuido las trampas que le tendieran era una nueva evidencia de su divinidad y añadía pábulo a su ira. En su debate con los rabinos, no era el propósito de Cristo humillar a sus contrincantes. No se alegraba de verlos en apuros. Tenía una importante lección que enseñar. Había mortificado a sus enemigos permitiéndoles caer en la red que le habían tendido. Al reconocer ellos su ignorancia en cuanto al carácter de Juan el Bautista, dieron a Jesús oportunidad de hablar, y él la aprovechó presentándole su verdadera condición y añadiendo otras amonestaciones a las muchas ya dadas.